Hola a todos, mi nombre es Silvia. Mi nombre es Linda. Mi nombre es Gustavo. Bienvenidos una vez más a Voces Unidas en Fe. El podcast dedicado a unir las voces de fe en Chicago. Estamos aquí para llevar discusiones sobre la enseñanza sólida a los maravillosos oídos de los creyentes y no creyentes del Medio Oeste. Un creyente experimentado o simplemente curiosidad por la fe, nuestro podcast es para usted. Únase a nosotros mientras nos embarcamos en un intercambio transformador de ideas e inspiración. Gracias a todos por estar con nosotros durante los últimos episodios. Hemos recibido muchos mensajes de personas escuchando, no solamente en Chicago o en los Estados Unidos, pero también nos escuchan desde Centro y Suramérica. Los hermanos de Colombia, le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y también los otros hermanos de Honduras, El Salvador. Gracias. Esperamos que esto sea de bendición para ustedes. En esta tarde tenemos otro tema bien importante. Tenemos con nosotros hoy a un invitado especial. Es uno de los instructores, maestros del instituto que tenemos en Chicago. Y él está con nosotros esta tarde, hermano Luis. Hermano Luis nos va a hablar un poquito de él y vamos a continuar con el tema. Hermano Luis, bienvenido esta tarde. Gracias por estar con nosotros. El micrófono es suyo para que nos cuente un poquito de usted. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que todos estén muy bien. Gracias por invitarme en este tiempo para compartir palabras. Un poquito sobre mí. Yo nací en Chicago. Yo estaba en ministerio casi toda mi vida ya. Mi papá fue pastor. Mi bisabuelo fue pastor también. Yo también estoy en uno. Puedes decir como estoy en un linaje de pastores. Eso es mi vida que estaba. Y también ahora estoy enseñando la palabra. Por la gracia de Dios también. Muchas gracias, hermano Luis. Le agradecemos por estar con nosotros. Sé que usted es una persona bien ocupada, pasa trabajando, ¿verdad?, en la iglesia con los estudiantes y también con su familia. Esta tarde vamos a empezar el tema. Tenemos también a nuestra hermana Linda, también lleva mucho tiempo estudiando la palabra. Van a discutir el tema para que ustedes puedan tomar notas, se preparen, porque el tema de hoy es bien importante. El tema de hoy es, ¿cuál es el propósito real de nuestra vida de fe? Hermano Gustavo, ¿qué en realidad es nuestra vida de fe como cristianos? Amén. Muchas gracias por esa pregunta. Es una pregunta que sí me gusta meditar. Meditar en cuál es la vida de fe que tiene uno. Me acuerdo de las palabras de Jesús, él diciendo que hay dos vidas. Hay una vida que uno ama y después pierde su vida, y hay otra vida que uno odia y después encuentra la vida eterna. Siempre estoy meditando y me encuentro a veces como Jacob en la montaña luchando contra Dios para recibir una bendición. Vida de fe es de verdad escudriñar esa palabra para entender el propósito de Dios. Y si tengo los pensamientos de Dios, entonces tengo los pensamientos de vida. Y ahí está mi fe. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Gustavo, por esas palabras que nos ha traído con respecto a esta pregunta. Yo sé que muchos de los hermanos que nos escuchan, ellos van a sus iglesias, quizás tienen mucho tiempo de servirle al Señor en sus iglesias y también muchos quizás es primera vez que están escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios en realidad, como hemos escuchado antes en los episodios anteriores, nosotros creemos en Dios, buscamos en Dios, nos cuesta a veces buscar de Dios. Creemos que es importante tener una vida de fe. Los hermanas Linda y nuestro hermano Luis van a desarrollar el tema, ¿cuál es el propósito real de nuestra vida de fe? Hermana Linda. Muchas gracias, hermana Silvia.
Instructor Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un par de preguntas para usted. Quisiéramos que nos ayudara a entender cuál es el propósito real de una vida de fe. Amén. Sí, buena pregunta, y eso es algo que siempre gente me dice cuando visito las iglesias. ¿Cuál es el propósito de una vida de fe? La gente me dice como diferentes respuestas, pero la respuesta que tenemos que buscar es en la Biblia. Para vivir una buena vida de fe, Dios y Jesús nos da muchas respuestas sobre esto en la Biblia, ¿verdad? Juan 1:1, Dios es el verbo. Si Dios es el verbo, pues la respuesta viene a través de Dios. ¿Por qué hay un Dios? Hay un Dios porque hay una respuesta. Amén. Ser una persona buena o mala, eso es lo que Dios nos quiere ayudar a entender. Qué es malo y qué es bueno en los ojos de Dios. Por eso en Isaías 55, 8-9 dice que los pensamientos de Dios son más altos que nosotros. Amén. Si eso es verdad, Dios lo compara como los cielos y la tierra literalmente. Tenemos que ver qué es lo que Dios nos quiere decir o ayudar a entender cuál es el propósito de una vida de fe. Y la respuesta está en la Biblia. Amén. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho tu respuesta. Entonces, Instructor Luis, ¿podría ayudarnos a entender por qué a la gente le cuesta llevar una vida de fe de acuerdo a la voluntad de Dios? Amén. Sí, eso es otra buena pregunta que yo escucho también. Entonces, con esto podemos entender que la gente sigue a Dios y piensa que es de su propia voluntad. O yo pienso que eso es lo que Dios quiere de mí. Pero lo que tú dices y lo que Dios dice son dos cosas muy diferentes. Por eso tenemos que ver qué es lo que dice en la Biblia. La razón que Dios nos dio los 66 libros de la Biblia no es porque para decir Dios, pues yo voy a seguir a Dios de mi propia manera, o la otra persona dice la misma cosa. Es la razón que estamos preguntándonos cuál es la respuesta correctamente. La respuesta de eso es porque estamos en un estado de confusión. Jesús nos dice en Juan capítulo 16, versículo 25, ya no más hablaré de estas formas que es parábolas, pero hablaré claramente sobre mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que Jesús se refiere aquí cuando Él hablará acerca de su Padre con claridad? Entonces, ahora Jesús nos da una pista cómo podemos entender a Jesús en el tiempo que viene adecuado. Y la razón que nadie sabe es porque tenemos nuestras opiniones y no debe que ser así. Pero Jesús otra vez ya dice que hablaré claramente sobre mi Padre en el tiempo adecuado. Sabemos que ese tiempo va a aparecer porque Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Muchísimas gracias. Entonces podemos entender que la gente realmente pierde o no ve el propósito de una vida de fe es porque no ha llegado el tiempo todavía. El tiempo de que podamos entender claramente como nos dice en el verso que usted mencionó. Entonces, ¿cuál sería la solución para poder entender el propósito de nuestra vida de fe? Amén. Buena pregunta otra vez. La solución es primero, pues la Biblia, ¿verdad? Y nunca con nuestros pensamientos. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, que no andarás afuera de las escrituras, porque Dios es lo que está dando las respuestas. Entonces, ese tiempo viene cuando Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 29, Él nos dice, te he dicho estas cosas para cuando suceda, crea. Ahora tenemos que entender qué es lo que Jesús nos quiere enseñar en nuestro tiempo. Porque Jesús da profecías, da palabras para ayudarnos en nuestra vida de fe, como esas morales, historias. Pero ahora, ¿qué pasa con profecía y cumplimiento?
Si podemos dominar las enseñanzas morales y la historia, pero no entendemos las parábolas o las profecías de Jesucristo, es la razón que estamos en diferentes opiniones, porque nos falta entender las profecías de Jesucristo. Es como si estamos entendiendo la palabra como 50%. Y eso es lo que estamos enseñando en las clases, que sí se puede entender la voluntad de Dios y mi propósito de mi vida de fe a través de los estudios que estamos mostrando. Que se pueden entender enseñanzas morales y la historia, pero también sí se puede entender profecía y cumplimiento. Amén, amén. Muchísimas gracias. Primera de Pedro 1 del 8 al 9 dice: a quien sin haber visto ustedes lo aman, refiriéndose a Jesús, y a quien ahora no lo ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de vuestras almas. Amén. Podemos ver también en Juan 6:40. Jesús nos enseñó sobre la vida eterna, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Amén. Hermano Luis, ¿podría continuar ayudándonos a encontrar la respuesta de cómo tener una vida de fe real de acuerdo a la voluntad de Dios? Amén. Entonces, cuando hablaste sobre 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8 hasta 9, leímos que tú lo has visto, lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Que fue Jesús. Entonces, si eso es verdad, Pedro lo grabó. Pedro fue uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Lo que él nos quería mostrar es que lo que hemos visto. Porque cuando Jesús vino, él vino y los solamente 12 discípulos lo podían reconocer. En Juan capítulo 1, versículo 45 hasta 46, ahí vino Natanael y dijo: mira, hemos encontrado a lo que fue profetizado en la ley de Moisés y en las profetas, Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Pedro entendió esto, que Jesús vino a través de las profecías del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que él nos quiere mostrar? Lo que hemos visto, que es que el cumplimiento. Y la razón que ellos podían tener una buena vida de fe es porque ellos entendieron no solamente las enseñanzas morales y la historia, pero también entendieron las profecías y vieron el cumplimiento. Por eso dice Jesús en Juan 17, versículo 3, que vas a conocer a quién, a Dios verdadero y a Jesús que da la vida eterna. Que a través de Jesús podemos entender las palabras de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Las profecías, su trabajo y su cumplimiento también. Las cosas que los 12 discípulos pueden ver, y es la razón que ellos también pueden tener una buena vida de fe. Completo. También lo que me has mostrado en Juan 6:40, en el día final. Entonces, cuando dices eso sobre el día final, eso se refiere a nuestro tiempo. Para nuestro tiempo, también podemos entender la voluntad de Dios a través de aprender las profecías que también Jesús mostró para la segunda venida. Amén. Agradecemos mucho todo lo que nos está explicando, Instructor Luis. En primera de Juan 5:13 les he escrito a ustedes que creen en el Hijo del Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Instructor Luis, ¿nos podría ayudar para la conclusión? Amén. Por favor, no se olvide en esto que nos dice Jesús en Mateo 7:21,
que me dice el Señor, Señor, no entrará en los reinos de los cielos, ¿verdad? Pero solamente las que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces podemos decir, Jesús, yo te amo, pero si no hacemos lo que agrada a Jesús y a Dios, es como eso son palabras vacías. Entonces, si nosotros somos creyentes, deberíamos a poner extra atención en las palabras de Jesucristo que Él habla, y no solamente enseñanzas morales y las historias, pero también las profecías y el cumplimiento. Porque si no sabes eso, es como si sabes Jesús 50% nomás. Amén. Wow, es increíble. Mateo 7:21 es tremendo cuando dice que no todo el que dice Señor, Señor, podrá entrar en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es entonces la voluntad de Dios que necesitamos conocer? Como creación de Dios, ¿qué debemos hacer para entrar en ese reino de los cielos? Amén, amén. Podemos entender que es bueno para hacer esas cosas que es buenas, hacer las cosas voluntarias, ayudar en las iglesias y cosas así. Pero otra vez, si no entendemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que es el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque no estamos viviendo en el tiempo del Antiguo Testamento, en la primera venida. Pero si estamos viviendo en el tiempo de Apocalipsis y nadie está explicando Apocalipsis en detalle, pero solamente enseñanzas morales y las historias, tenemos que entender 100% de la palabra para que podamos entrar al cielo. Lo que nos dice Jesús, tenemos que poner al corazón Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichoso el que escucha las palabras de este libro profético, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Por eso Jesús nos quiere ayudar a entender la revelación de lo que Él nos quiere dar en este tiempo. Lo que está pasando ahora. Tenemos que entender Apocalipsis, porque eso habla sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo entendemos 100%, puedes decir a Jesús, yo te amo 100%, ¿verdad? Gracias. Entonces podemos concluir que a nosotros que vivimos en la época o en la era del cumplimiento, necesitamos entender el libro de Apocalipsis. Nuestros hermanos y amigos oyentes, les animamos a estudiar la palabra con nosotros, a que nos sintonicen en nuestro próximo episodio para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, juntos poder entrar en el reino de los cielos. Muchísimas gracias. Hermana Silvia. Amén, amén. Wow, qué linda enseñanza la que nos ha traído nuestro instructor Luis con nuestra hermana Linda. Muchas gracias. Sabemos que todos los creyentes creemos en las promesas de la Biblia. Escuchamos Dios cumple, siempre ha cumplido lo que ha prometido. Y nosotros tenemos que conocer esa vida eterna que Jesús nos ha prometido, Dios nos ha prometido en la Biblia. Nosotros estamos muy agradecidos con todas las personas también que nos siguen por Facebook, por Instagram. Sí, hay varios hermanos que se han animado y nos han escrito. Muchas gracias. Los tomamos mucho en cuenta cada uno de ustedes. Y algunos de ellos han pedido peticiones, cosas que están pasando en sus vidas, que vamos a hacer una corta oración antes de despedirnos con nuestra hermana Linda. Nuestra hermana Linda nos puede llevar en oración. Amén, amén. Inclinemos nuestros rostros y vamos a levantar a esas personas delante del Señor en oración. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Creador de lo visible y lo invisible, en esta hora te damos gracias por cada uno de nuestros oyentes, por la oportunidad que nos das de compartir la palabra con ellos y por ellos tener el corazón para escuchar tu palabra. Y hoy levantamos la vida de cada uno de ellos. Si alguno está enfermo, Padre Dios, rogamos que tú pongas tu mano de poder sobre ellos, tu mano sanadora sobre ellos. Oramos que tú abras puertas
Tú eres quien abre y nadie cierra, y tú cierras y nadie abre. Confiamos en tus promesas, oramos por las familias para que tú las protejas y pongas paz y amor y armonía en ellos. Tú eres el Dios del amor y tú eres el único que puedes darnos esa felicidad que tanto anhela el mundo. Oramos por aquellos que tienen problemas financieros y también tú nos has dicho, Padre Dios, que busquemos primero tu reino y tu justicia y que todas las cosas serán añadidas. Necesidades familiares, necesidades económicas, necesidades de salud. Tu promesa es que si te buscamos primero a ti, tú obrarás y tú proveerás todo lo que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria, que proveas abundantemente esa gracia, esa misericordia y esa paz, esa abundancia de cualquier necesidad que tengan, enviando esos ángeles ministradores en favor de aquellos que han de heredar la salvación, como nos dice Hebreos 1:14, que sean ellos proveyendo, ayudando, protegiendo y dándole la salud, la libertad de cualquier necesidad que tengan. Oramos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Gracias por esa bella oración. Tenemos muchas personas que quizás quisieran aprender un poquito más sobre lo que estamos hablando. Seminarios, tal vez clases de 1 a 1. Si usted quiere aprender más de algún tema que le interese, voy a invitar a nuestro hermano Gustavo que él nos diga de un seminario que viene pronto para todos nos pueden acompañar. Hermano Gustavo, si nos regala esa información, por favor. Amén. Muchas gracias, hermana Silvia. Tenemos unos seminarios bíblicos. Vamos a compartir cuando ustedes vayan a nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, y también si nos escriben a vocesunidasenfe@gmail.com, nuestro correo electrónico, pueden comunicarse con nosotros. Mucha gente nos han comunicado en Facebook sus peticiones de oraciones. Gente en Colombia, una hermana bien linda en Colombia, y también unos hermanos orando que oremos por sus familiares. Siempre estamos aquí para ustedes, pero Romanos 8:28 nos dice que esos que aman a Dios y están llamados a su propósito, todo les funciona y les sale para bien. Lo mejor que podemos hacer para nuestras familias es ser fiel a estudiar su palabra. Amén. Aquí les invitamos a una alternativa de seminarios en grupos o también estudiar 1 a 1 y también comunicarse con nosotros cualquier pregunta que tenga. Otra vez es vocesunidasenfe@gmail.com, y me acuerdo de Hebreos 5:11-14 que dice que tenemos que graduarnos de la enseñanza alimentaria, tener esa comida sólida. Así podemos ser maduros en los ojos de nuestro Padre Dios. Hermana Silvia. Gracias, hermano Gustavo, por toda esta información. Como él dijo, si usted quiere profundizarse un poquito más, en realidad profundizarse mucho en lo que es la palabra de Dios, por favor, déjenos saber y con gusto le mandamos la información cómo contactarse con nosotros para ingresar a uno de estos estudios para que usted siga creciendo espiritualmente. Hermano Luis. Amén. Sí, gracias por este momento que me has dado y voy a dar gracias a Dios. Un gran bendición para que todos puedan escuchar el mensaje que viene atrás de las palabras. Y espero que todos se puedan acercar a Jesús en esos tiempos finales ahora. Amén. Muchas gracias por sus lindas palabras de despedida. Y luego nuestra hermana Linda. Amén. Muchas gracias, instructor Luis, por estar con nosotros. Invitamos a todos para que nos acompañen la próxima semana para desarrollar un nuevo tema, un tema muy interesante. Amén. Muchísimas gracias. Amén, amén. Gracias. Y no se les olvide, el próximo tema a escuchar será
¿quiénes son los que pueden entrar al cielo? No se les olvide y los esperamos aquí en este mismo lugar. Y hasta la próxima. Hermano Gustavo. Que estén todos bendecidos a donde estén, a donde se encuentren, donde Dios los quiere y quiere que se acerquen a la palabra. Que bendiga a todas sus familias y muchas gracias por escucharnos. Somos Voces Unidas en Fe y ustedes también, unidos en fe, con el favor de Dios. Bendiciones. Amén. Hasta la próxima. Adiós a todos. Ahora sí. Hasta luego. Bendiciones.